Las historias no son camisetas de una tienda de souvenirs ni Game Boys. Son reliquias, fragmentos de un mundo preexistente que no ha salido a la luz. El trabajo del escritor es usar las herramientas de su caja para desenterrarlas lo más intactas que se pueda. A veces aparece un fósil pequeño, una simple concha. Otras es enorme, un Tyrannosaurus Rex con todo el costillar y la dentadura. Tanto da que salga un cuento o un armatoste de 1000 páginas, porque, en lo fundamental, las técnicas de excavación son las mismas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y el vídeo de hoy es un book tag. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, que en Instagram es donde estoy a diario, que mis redes sociales están siempre en la cajetilla de información y que me ayudáis un montón dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y si ya estáis suscritas, millones de gracias. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como digo, es un book tag, es el book tag de libros sobre libros, es original de Dina Oltra porque tiene una iniciativa este mes de abril que es para leer libros sobre libros. Lo lleva haciendo ya bastante tiempo, creo yo, es la primera vez que me entero. Me parece muy guay y a mí me ha nominado Jennifer de Directos de Literatura y nada, pues aquí estamos con él. El canal de Directos de Literatura yo lo conocí hace poquito también, pero os lo recomiendo muchísimo porque me ha parecido un descubrimiento, porque es súper interesante, tiene un montón de contenido y encima se dedica a hacer un montón de entrevistas a compañeros de Booktube, a editores, Bueno, pues que yo lo acabo de descubrir y me estoy comiendo todos los vídeos porque es súper interesante. Ambos canales, tanto el de Dina como el de Jennifer, os lo dejo en la cajetilla de información, como siempre, con sus respectivos vídeos. Bueno, antes de empezar con el book tag tengo que hacer una puntualización porque yo me siento un poco ridícula. Bueno, ya me siento yo de por sí ridícula siempre, ¿no? Pero con este book tag, no sé, me han saltado muchas alarmas porque yo no sabía responder a nada. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Me ha parecido dificilísimo. A ver, yo no leo muchos libros sobre libros de manera consciente, pues cuando leemos mucho, ¿no? Siempre hay algún libro en el que salen otros libros o en el que se habla de librerías o tal, pero yo no ha sido una cosa que haya buscado de forma consciente y me he dado cuenta de que quizá tengo un poco de carencia en este tema. Que bueno, pues no me importa porque no pasa nada, pero me ha resultado muy difícil. Entonces, las respuestas a este book tag son rebuscadas, ¿vale? O sea, he tenido yo que hurgar, pensar y justificar de la mejor forma posible que me ha salido qué libros poner en las premisas. Pero no quería dejar de hacerlo porque me parece muy guay la iniciativa, porque me parece muy interesante el tema de libros sobre libros, aunque yo no tenga ni idea de ello. Y además, oye, las preguntas difíciles siempre están bien porque te hacen trabajar un poquito más y desarrollar la imaginación y la creatividad para poder justificar tus respuestas. Vale, vamos a empezar con la primera premisa, que es libros sobre libros favorito. Aquí os recuerdo lo que acabo de decir antes porque, claro, favorito, yo he tenido que encajar los libros que se me han ocurrido en las premisas como bien he podido. Entonces, hay libros que voy a decir en otras premisas que son mucho más favoritos que este, pero es que si no, no me encajaban todos. Entonces, aquí simplemente voy a decir un libro que recomiendo y en el que aparece un libro, más o menos, que es Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Bueno, pues me podéis mandar a la mierda desde ya porque podréis decir, ¿en serio? ¿Otra vez ese libro que estamos ya hartos de oír? Sí. Sabéis que yo no he hablado mucho de él porque creo que es que ya se ha hablado demasiado y que es normal que la gente que no lo hayáis leído le hayáis cogido asco, pero yo es un libro que por suerte leí antes de que esto me ocurriera y que sí que me gustó mucho sobre todo por ese personaje femenino que es maravilloso. ¿Por qué está aquí? Porque es un libro en el que la historia gira precisamente en torno a una chica periodista que está escribiendo un libro porque está escribiendo una especie de biografía de Evelyn Hugo, que es una actriz famosa de Hollywood. Entonces, bueno, pues me ha parecido que sí que encajaba, ¿no? Porque el libro va básicamente de cómo se escribe otro libro. La premisa número 2 es libros sobre libros de Satán, que esto pues es que no me haya gustado nada. Aquí no he tenido ninguna duda porque hay un libro que odié mucho y me sentí muy engañada con él, que ya lo sabéis, y este sí que es un libro sobre libros porque lo vendían como un bibliomystery. Un bibliomystery, el misterioso señor Batman. Ni biblio, ni mystery, ni nada de nada. Sabéis que es un libro que odié y que me sentí engañada, que me aburrió profundamente
y que, bueno, pues que sí que encaja aquí porque efectivamente intenta ser un bibliomystery y es un misterio que rodea el hallazgo de un mensaje en un libro. Bueno, no quiero decir mucho por no spoilear, aunque sinceramente tampoco hay nada interesante que spoilear, pero va de eso. Y además este libro se encuentra en una librería. La trama sí que empieza en una librería, aunque tengo que decir que una de mis mayores decepciones fue precisamente esa, que yo me pensaba que iba a ser un libro que estuviera muy ambientado en bibliotecas, en librerías, con libros, tal cual, y no, o sea, empieza ahí, pero después ya nada que ver. Pero bueno, este sí que encaja 100% aquí, pero es una pena que el que más encaja en el book tag sea el que no recomiendo. La premisa número 3 es un libro poco conocido que todos deberían leer. A ver, esta premisa me estaba costando muchísimo porque ya digo que yo no tengo tantos libros sobre libros y me he ido a libros de escritura, ¿vale? Porque si no, no se me ocurría nada que fuera ficción y que fuera algo que encima yo quisiera como que todo el mundo lea. Pero he decidido contestar con un par de libros sobre escritura que a mí me parecen muy útiles y que, hombre, pues todo el mundo no tiene por qué leerlos, pero sí que recomiendo leerlos a cualquier persona que quiera escribir y aprender un poco sobre escritura, sobre todo si te estás iniciando y quieres como aprender un poco de las bases. Por un lado, voy a decir uno que me parece ideal para esto, que me parece ideal para los escritores más novatos. Si no has leído nunca nada sobre escritura y quieres leer un poquito, lee esto porque es súper corto y te sienta las bases sobre las cuales después ya puedes ir construyendo y aprendiendo más cosas y aprendiendo detalles y todo eso. Y es los 4 pilares de la ficción, los 4 pilares de la ficción de Anna Bollocks. Anna Bollocks escribe misterio, pero en este caso no se centra en el género, ¿vale? Es como teoría muy generalista y ya digo que muy básica. Básicamente te habla pues de personajes, escenarios, trama, final, ¿vale? Y te da como las primeras claves. Entonces me parece genial, me parece un libro para escritores súper básicos y que además también me parece muy interesante, que no tienes por qué escribir para leer libros sobre escritura, porque a mí como lectora también me parece muy interesante leer sobre escritura para ir viendo luego esas claves en la ficción que leemos. Y ya que estaba con libros de escritura, que aquí pues sí que tenía alguna recomendación más, digo, venga, voy a meter otra porque esto no lo menciono nunca los he recomendado. Y otro es 70 trucos para sacar brillo a tu novela. Este libro es de Gabriela Campbell y es también un libro como súper práctico, muy breve, pero que me parece indispensable si quieres escribir porque te da como trucos y claves, eso, como muy fáciles, pero que son de esas que igual sabes pero se te olvidan. Y está súper bien para tenerlas en cuenta. Igual si pretendes probar a escribir, aunque sea por hobby y quieres saber qué cositas son las que diferencian un manuscrito de alguien que empieza y no tiene ni idea de una cosa que igual ya ha sido un poquito abrillantada por un editor o por un corrector, pues este libro está muy bien. De la misma forma digo, me parece como muy guay leerlo si es que quieres escribir porque aprendes mucho y aprendes cosas muy básicas pero muy importantes, pero también me parece muy curioso leer este tipo de libros si eres lector asiduo y te interesa un poco ver los hilos que hay detrás de esas historias que te acompañan. La premisa número 4 es una premisa de gente culta. ¿Yo soy esa gente culta? No. Entonces tampoco sé muy bien cómo contestarla, pero se trata de elegir entre Shakespeare, Cervantes y Garcilaso. Bueno, os doy mi respuesta y después intento justificarla. Yo me quedo con Shakespeare. ¿Por qué me quedo con Shakespeare? Pues básicamente por eliminación. De Garcilaso no he leído nada. Me he sentido fatal, de verdad, me ha hecho sentir mal esta premisa. No lo hagáis en casa porque no hay que sentirse mal por estas cosas, pero pues yo no he leído nada de Garcilaso. Cervantes, yo no tengo buena relación con Cervantes, yo soy de las damnificadas de toda una generación a la que nos hicieron odiar profundamente a Cervantes, porque el Quijote, de verdad, por favor, no se puede obligar a leer 500 veces el Quijote a niños de 13 años porque es que es una tortura china. Yo lo siento, yo sé que hay gente que opina que sí, que todo ok, pero yo soy la viva imagen de que eso sale mal. Yo soy lectora desde niña, desde pequeña, leo de todo, aunque yo ahora ya de adulta lea otras cosas. Yo he pasado muchos años de mi vida leyendo clásicos y leyendo todo tipo de literatura y de todo.
Era una persona a la que no hacía falta meterle con cuchara a la fuerza ciertos clásicos porque ya llegaría a ellos, porque hay otra forma de llegar a ellos, igual que llegué a otros muchos clásicos. El Quijote a mí, de verdad, que me obligaron a leerlo un mínimo de 5 veces a lo largo de todo el instituto. 5 veces. 5 veces. O sea, no es necesario, es que al final, y además ni siquiera... En mi caso yo me cabreaba mucho, bueno, en esta me voy a explayar porque me apetece hatear sobre el Quijote, ya ves tú. Ni siquiera me hacían leer el original, me mandaban resúmenes del Quijote, bueno, no eran resúmenes, eran adaptaciones, ¿no? Infantiles. Me leí 5 adaptaciones infantiles, juveniles, 5 adaptaciones del Quijote por distintos autores que eran profesores y vendían sus libros y no sé qué. Nunca... O sea, he leído 5 adaptaciones del Quijote y no he leído el original del Quijote y yo terminé aborreciéndolo. Había pasajes que son los famosos y que salían en todas las adaptaciones y yo me terminé sabiendo de memoria y odiando profundamente y sin embargo nunca he leído la obra entera. Esto no tiene ningún sentido. Esto no puede pasar. Esto no tiene sentido ninguno. Y obviamente terminé odiando la obra, odiando el autor, odiando absolutamente todo. Y mira, a esto, de odiando la literatura española. Y si esto me pasó a mí, que siempre he sido lectora y que yo iba como predispuesta a lo positivo, imagínate a todos los que pues, no fueran tan predispuestos positivamente. Una barbaridad. Espero que no haya sido vuestra experiencia, espero que haya sido una experiencia única mía. Bueno, única no, porque única y de todos mis compañeros, pero no sé. Entonces, pues ya está, y a día de hoy yo todavía no he leído el Quijote y no creo que lo vaya a hacer. Pese a que sé que si mi historia hubiera sido de otra manera, probablemente sea una obra que hubiera podido disfrutar mucho, igual que veo a mucha gente que la disfrutáis y siento pena, de verdad, pero no puede ser. Bueno, trauma contado, entenderéis que no tengo más remedio que quedarme con Shakespeare, que tampoco me importa porque, bueno, pues disfruto mucho de la obra de Shakespeare, que conozco de nuevo, no he leído muchísimo, pero sí que me puedo sentir un poquito más representada. Madre, qué enfado más tonto. Vamos con la siguiente. La premisa número 5 es, esta sí, un libro sobre escritura. Ya os he dicho antes 2 porque necesitaba rellenar esa otra premisa, pero os voy a decir una cosa sobre escritura que no es un libro, es una especie de relato, pero que a mí me gustó muchísimo. Es un pequeño ensayito que viene aquí, bueno, lo podréis encontrar seguramente de otras formas, pero en esta edición de Cuentos Escogidos de Shirley Jackson está incluido. Es lo último que viene, concretamente a partir de la página 149, y lo ha llamado Notas para un joven escritor, creo. Notas para un joven escritor. Y son unos apuntes que hizo Shirley Jackson para su hija, para intentar darle claves de cómo escribir, en este caso sí, suspense a su hija. Me parecen como una especie de consejos, porque ni siquiera llega a ensayo, o sea, son unas páginas nada más, pero me parecen unos consejos brillantes que además te ponen unos ejemplos súper visuales, muy geniales, justificados con su propia obra y que, no sé, yo disfruté muchísimo. Creo que se disfrutan mucho más después de haber leído al menos los relatos de Shirley Jackson, pero de verdad que los recomiendo muchísimo, tanto para gente que quiera escribir como para lectores en general de suspense, sí que probablemente os interese más, como para fans de Shirley Jackson o que os guste su obra. Son unas páginas que son una joya. Premisa número 6, sobre bibliotecas. También me ha costado muchísimo, así que voy a recurrir a una cosa que obviamente me venía a la cabeza y es, una vez más, Aurora Teagarden. Os he recomendado ya estos libros, pues cientos de veces. No voy a alargarme más, pero sabéis que sobre todo en el primero de la saga, que es unos asesinatos muy reales, nuestra protagonista, Aurora Teagarden, es bibliotecaria, así que pues aparece una biblioteca. ¿Está centrado en las bibliotecas? No, pero no se me ocurría otra cosa. Y la premisa número 7 es sobre librerías. Mismo problema, así que voy a recurrir también a otro libro súper sencillito que me leí hace poco, que es el de Alice in Murderland, de Samantha Silver, Cozy Mystery. Ya lo sabéis, está solo en inglés, lo siento, pero pues se me ha venido a la cabeza porque sabéis que mezcla Cozy Mystery y magia, y es una chica que se muda a una nueva ciudad, a Oregón, porque hereda la librería familiar, que resulta que, bueno, pues hay brujas y magia.
un cuento sencillito con asesinato y una librería. Y oye, me gusta mucho porque ya sabéis, Cozy Tal. En el wrap up del mes de febrero os lo cuento todo perfecto. Si puedo, os dejo el vídeo. La librería es muy guay porque además se centra mucho en ella de una forma muy cotidiana, ¿vale? Pero es la chica que llega allí, conoce la librería, la redecora, pide nuevo catálogo, no sé qué, y la verdad es muy divertido. Premisa número 8. Libros sobre libros donde se quemen libros. Bueno, pues básica de la vida, no tengo otro que decir, ¿vale? O sea, pues Fahrenheit, ya está. No voy a justificar la respuesta porque es obvio y es que no se me ocurría nada más. Yo esto lo leí pues hace un montón de tiempo, la verdad. Creo que lo he leído 2 veces o así en mi vida. Sabéis que es un libro pues recomendado, forma parte del trío super guay de distopías y eso, no se me ocurría nada más. Lo siento, es que me he sentido súper poco imaginativa con este book tag, pero es lo que hay. Premisa número 9. Libros sobre libros que tenga libro en el título. Aquí lo primero que se me ha venido a la cabeza es un libro que me leí hace poco también, porque es que grabé el wrap up de febrero y aparecía ahí, que es el libro Negro de las Horas de Eva Sáenz de Urturi, es su último libro. Tenéis mi opinión también en el wrap up de febrero, que de nuevo os lo dejaré por aquí si es que lo he subido ya, pero es un libro que no me gustó y no me apetecía otra vez hacer leña del árbol caído, así que he intentado sacar otro que, a ver, no es sobre libros, ¿vale? Pero es este libro, que es el libro del crimen, que a mí me gusta mucho y que no es sobre libros, pero sí que tiene como mucha documentación y en algunos momentos sí que hace referencia a algunas obras literarias o de true crime, también obras periodísticas, artículos, cosas así. Entonces, bueno, muy pillado por los pelos, pero por decir algo que sí que recomendara, porque estos libros me parecen maravillosos. A mí el que me interesa es este de esta colección, pero esto es toda una colección que es el libro de tal cosa, y hay uno que es el libro de la literatura. Entonces yo no lo tengo, pero ese se ajustaría perfectamente y puede ser un libro que esté muy guay, y ese sí que va 100% sobre libros y autores. La premisa número 11 es libros sobre libros donde salga un escritor o escritora. A ver, aquí sí que hay bastantes, pero bueno, por no repetirme, voy a decir uno que justo cuando estoy grabando esto me lo estoy leyendo, aunque para cuando se suba me lo habré acabado, que es Verity, de Colin Hoover. Es un thriller donde la protagonista y uno de los personajes son escritoras de éxito, y que me encanta porque es un libro súper polémico que a mucha gente le encanta y otra mucha lo odia, y entiendo ambos puntos de vista, pero yo soy de las que le está encantando. Entonces me gusta el mamarracheo y la discusión. Encaja perfectamente en la premisa porque el libro va de una escritora a la que le encargan que continúe una saga de libros de otra escritora que es súper ventas, es una escritora de misterio, de suspense, que por X razones no puede terminar la saga, le quedan por escribir en los libros finales de esa saga, entonces quieren que otra persona lo continúe y acabe para que los lectores tengan un final. Pero mira, en esta premisa, como si se me ocurrían más cosas, pues me voy a desquitar un poco de todas esas premisas donde no se me ocurría nada, y os digo también que, por ejemplo, el que he mencionado antes de unos asesinatos muy reales, de Aurora Teagarden, también aparece un escritor de misterio en ese primer libro, que no es protagonista, pero es uno de los secundarios. The King, que no lo quería seguir mencionando muchísimo porque ya lo voy a mencionar en otras 2 premisas. Tiene un montón de libros donde los personajes son escritores, los protagonistas son muchas veces escritores, esto que se dice que se piensa que muchas veces es un alter ego suyo y todas esas cosas, pero bueno, por decir uno de los más famosos, pues en mi serie el hombre es un escritor. Y quería sacar otro librito también por aquí, que hace mucho que no lo saco y me apetecía, que es Alan Smithee no salvó el mundo. Alan Smithee es un escritor de literatura de fantasía y ciencia ficción mamarracha, es un personaje totalmente odioso y despreciable, que es nuestro narrador y protagonista, y es uno de los libros más divertidos que he leído nunca, así que yo qué sé, pues quería aprovechar para volver a recomendarlo. A ver, que he visto que me he saltado una de las premisas, que era libros sobre libros que vas a leer pronto. Y aquí os enseño uno de los que he dicho que iba a sacar a King,
que es este, de Mientras escribo. Es otro libro sobre escritura también, pero en este caso está como mezclado con la biografía de King y lo tengo ahí en mis 50 pendientes imprescindibles del año, así que va a ser un libro que lea en breve. A ver, no me va a dar tiempo este mes, pero es buena opción también. Si queréis leer a King en este mes de libros sobre libros, pues esta es muy buena opción. La número 12, libros sobre libros adaptado al cine. Otra vez me ha costado un montón y mira que debe haber 800.000, pero bueno, lo primero que se me ocurrió, que era como, mira, es que no se me ocurre nada más, pues ya está, la historia interminable, pero bueno, es que esto no descubre nada a nadie, porque pues, supongo que cuando hablamos de libros sobre libros es el primero que nos viene a la mente a casi todo el mundo. Un libro maravilloso, estupendo. Si no lo habéis leído en vuestra juventud, leedlo ahora porque es un indispensable. O sea, os guste o no os guste después, es un libro que hay que leer. Y pues es un libro sobre libros porque va como sobre meterte en las historias de los libros. Pero después dije yo, vamos a seguir hurgando en King, porque King seguro que tiene alguno que me sirve y que ha sido adaptado al cine. Y a ver, seguro que tiene más de uno, pero se me ha ocurrido uno que era Un saco de huesos, que va también sobre un escritor que se muda a una cabaña y bueno, perdió a su mujer y ya sabemos que van a ocurrir cosas en esa cabaña en relación a la pérdida de su mujer. Y tiene una película que creo que era de televisión, pero bueno, pues es el primero que me ha venido a la mente. Pero King tiene que tener más adaptaciones al cine o a películas o a tal de sus libros, y en sus libros muchas veces ya he dicho que se habla de libros o de escritura o de escritores, así que seguro que hay más respuestas por ahí, pero bueno, este era uno de los que yo me he leído, así que encaja. Y vamos con la última premisa, que estoy llegando sí a la premisa número 13, que es un libro nacido de otro libro. Y aquí os enseño este, que aquí sí que no me ha costado nada, me ha venido a la mente enseguida. Es La señora de Winter y es una secuela escrita por Susan Hill de Rebeca de Daphne du Maurier. En este libro han pasado como 10-12 años desde lo que sucede en Rebeca y se narra una vuelta a Manderley. Y no digo nada más porque no es cuestión de destripar Rebeca. Bueno, a ver, es un tag difícil, pero también es muy chulo porque te hace pensar bastante, así que voy a nominar para que lo hagáis si os apetece hacerlo a las nominadas. Y yo sé que hay ya mogollón de gente nominada a este tag, perdonadme, si repito a alguien que ya está nominado, pues lo olvidáis y ya está, pero bueno, voy a decir unos cuantos nombres así para que si alguien no estaba, pues lo pueda hacer. Voy a decir a Esther de Esther is Reading, voy a decir a Laia de Quien te lo ha dicho, voy a decir a Priscila de la biblioteca de Blue Rose y a Nayara de capítulo 16 y a Sara de Tómate un café con Sara. Y ya está, pues si no estáis nominadas, aquí tenéis la nominación para que podáis darle al coco con este book tag. Muchísimas gracias a Jennifer de Directos de Literatura por nominarme a mí y muchísimas gracias a todas vosotras si habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en próximos vídeos, dejadme en comentarios lo que os apetezca de todo lo que he hablado, de los libros que he sacado o si queréis vuestras propias respuestas a algunas de estas premisas que seguro que tenéis mejores respuestas de las que he dado yo. Os recuerdo una vez más que me podéis encontrar en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram, que estoy a diario, y que gracias si dais like al vídeo y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Parezco yo una azafata de vuelo. ¡Chao!